En esta ocasión vamos a hablar sobre las pruebas de integración que hemos hecho para nuestra aplicación CDR Bank, que trata sobre un banco y sus métodos, las cuentas, el saldo, etcétera, cómo itera entre ellos. Para empezar, pues como vemos aquí en la prueba 1, lo que hemos hecho ha sido crear una variable que se llama cuenta 1, que es de tipo cuenta bancaria, que es una clase que hemos creado previamente, en la que le vamos a pasar los parámetros del titular, su DNI y el número de cuenta y el saldo. A posteriori, para comprobar que se ha iniciado bien esta variable y que está el dinero en esa cuenta, pues haremos un sort de la cuenta 1 get saldo para hallar el saldo inicial, que esto lo cogerá de la clase cuenta bancaria que hemos creado previamente. Eh, Después crearemos instancias también de ahorro 1 y ahorro 2 que sean de billete y cheque respectivamente, y también de tarjeta bancaria que será, la llamaremos tarjeta 1, que básicamente asociaremos a un titular con un número de cuenta, un número de tarjeta y un PIN, eh, la tarjeta a la cuenta que hayamos designado, en este caso la de arriba, que coincide en el número de cuenta. Luego hemos hecho un método en el que el sistema detecta el PIN de la tarjeta 1 que tiene establecida, que al pasarla por el lector lo guarde internamente en una variable para que luego cuando le pida al usuario que introduzca su PIN lo compruebe y vea si funciona o no. En el caso de la respuesta 2 funcionaría porque sería correcto, ya que en el pin de arriba hemos introducido que sea 2222 y en la respuesta 3 dice que tiene que ser que hemos introducido un pin 1111 y por lo tanto daría error como se ve en la foto esta en el output 1 y 2. Luego en la prueba 4 simulamos un ingreso de billetes de 200 euros y 17 céntimos con monedilla. Luego dejaremos un espacio para que se vea un poco más visible y hacemos una retirada de 300 euros. Y esto está hecho con los métodos de ingresar billetes y retirar billetes. Y ambos métodos lo que hacen es volcar en la clase cuenta que hemos creado antes una instancia en ahorro 1 de cuenta 1, le hemos creado una instancia y ahora lo que va a hacer es volcar ese dato que le hemos pasado por parámetro, va a actualizar el saldo y va a decirnos un par de frases sobre si ha ingresado o retirado y la actualización del saldo. Luego, en la prueba 5, se simula el ingresar un cheque. En este caso, en ahorros 2, que es la que hemos usado para los cheques, metíamos 355,80 con su fecha del 19 de abril y su identificador de cheque, que es el primero, el 1. ¿Vale? Y lo mismo que en el anterior caso, enviaría un mensaje por sistema de el valor por el que ha ingresado el cheque y el saldo actual, porque actualizaría el saldo anterior junto con el ingreso. Y luego, bueno, se hace una pequeña comprobación para ver que está bien volcado la actualización al ingresar el cheque con el saldo actual que tiene registrado en la cuenta. Y en este caso se puede ver que es 1.255,97 en ambos casos. Luego, en la prueba 6, lo que hacemos es crear una variable de transferencia, que es una cuenta que también hemos creado, que va a estar relacionada con cuenta 1 porque es el parámetro que le estamos pasando. Y en transferencia 1 vamos a llamar al método hacer transferencia, que le vamos a pasar 100 euros al número de cuenta que indiquemos, que en este caso es ese que viene ahí, y el concepto, pues pago por comida. Y luego todo esto se puede hacer cambiando para pasarle menos parámetros, por ejemplo, que no se le pase el número de cuenta y
y el concepto por aquí, sino que te lo pida en un escáner, por ejemplo, pero yo he estado por esto porque para probarlo es más rápido, ya que le establezco la respuesta predeterminada al definir el hacer transferencias y me conlleva menos tiempo de testeo cada vez que doy a run al programa. Entonces, esto mostraría, ingresa el número de la cuenta del destinatario. Si lo tuviéramos por escáner, pues tendríamos que introducir el número. Si no, pues ya lo ha pillado porque se lo ha introducido en el método y con concepto haría lo mismo. Y luego enviaría un mensaje de por cuánto se ha hecho la transferencia, actualizaría el saldo y luego se hace una pequeña comprobación igual que antes para comprobar que está volcando todos los datos correctamente. En la prueba 7 lo que hacemos es hacer varios ingresos de cheque y billetes y también hacemos alguna retirada de billetes para comprobar que todos los métodos funcionan. Como podemos ver, en cada uno de ellos dice lo que se ha ingresado o lo que se ha retirado y el saldo actualizado, hasta que al final llega a ser 4.641 euros con 02, lo que tenemos en cuenta. Luego, en la prueba 8, como podemos ver, es una pequeña función que podríamos incluirla en otra clase. Lo hemos hecho aparte en este caso, pero se podría añadir, por ejemplo, en movimientos, que podría ser para conseguir los últimos gastos de billete o de cheque. Y en estos casos lo ordenaría eso, categorizados por la clase billete o por la clase cheque o por la clase transferencia si quisiéramos. En este caso, como no está recogida en una función específica, lo he puesto como algo adicional. Y solo he hecho billete y cheque porque transferencia sería hacer lo mismo, pero llamando a distancia transferencia. En el caso de la prueba 9, trata sobre, bueno, como teníamos mucho dinero, quería probar a intentar retirar bastante, pero sin pasarme, y que aparte tuviera decimales por abarcar un poco más una especie de prueba unitaria específica, para comprobar también el math round que he hecho en varios de los elementos, para que me saque los decimales limitados a 2 y no se me vaya a demasiado. Y en este caso, pues como se puede comprobar, funciona. Tenemos 4.600, le quitamos 4.000 euros con 53 céntimos, se quedan 640,49. Y en la prueba 10 se crea se crea una variable de movimiento en el main, que la llamamos mops1, que hace referencia al parámetro de cuenta 1, que es el primero que hemos creado como en todas las anteriores, y luego llamamos a la variable mops1 al método consultar movimiento, que tiene definida una función que va a hacer que nos lea de forma dinámica con un for each todos los ingresos, retiradas o envíos, como se puede observar aquí, de los billetes, cheques o transferencias que se hagan. En caso de los cheques, por ejemplo, especifica el número de cheque que es por tener una trazabilidad. En caso de transferencias no especifica, pero se podría añadir, sencillamente indicamos que es una transferencia. Y en caso de billetes, pues como no hace falta una trazabilidad legible real, ya que es muy tedioso hacerlo con cada uno de los billetes que hay en todo el mundo, pues se hace un genérico de billete y ya. Y al final de todo este método lo que hace es mostrar el saldo actual también para que tengamos una pequeña información adicional sobre cuánto dinero nos queda en la cuenta. Y hasta aquí sería la explicación de las pruebas de integración.